Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros en el estudio el fotoperiodista Narciso Contreras. Narciso ha sido merecedor del premio Pulitzer y con su cámara ha recorrido medio mundo. Narciso, bienvenido a Cruce de Palabras. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo es que llegas a la fotografía? Bueno, el camino ha sido muy particular. Yo vengo del área de humanidades, estudié filosofía, antropología visual y me interesaba mucho aplicar eso en algo que también me atrajo desde antes, ¿no? Que era la imagen. Entonces, combinando un poco ambos caminos, llegué al fotoperiodismo, ¿no? Fotoperiodismo y fotografía documental. Esto fue un periodo de algunos años. Comencé en 2010 profesionalmente en Tailandia, después de vivir un periodo de casi 2 años en India. Me mudé a Tailandia, donde entré en contacto con gente de la ONU para comenzar a documentar el proceso de los refugiados birmanos en una de las, como parte de una de las guerras más antiguas que todavía siguen activas en el planeta. Y ese fue el comienzo, ¿no? De ahí arranqué. ¿Es difícil vivir del fotoperiodismo? Cada vez más difícil, te diría. No solo por mi experiencia, sino por diferentes voces de otros colegas, de otras generaciones que han tenido que enfrentar circunstancias muy adversas, y el día de hoy es mucho más complicado, diría. Ha cambiado mucho la industria, la dinámica de la industria, nuevas plataformas, etcétera, ¿no? Tú tienes una formación filosófica detrás, tienes toda una concepción de la imagen y de tu trabajo y tu intervención como artista visual. Pero por otro lado, tienes los requerimientos de una industria que es salvaje, porque ellos tienen su algoritmo, tienen su canon de lo que quieren que salga. ¿Cómo compaginar esa contradicción? Porque es una contradicción. Sí, la industria como tal, o sea, el fotoperiodismo se cierne a una plataforma. Sin esa plataforma no existe. Eso ha sido parte del debate, me parece. El alcance, ¿no? Un poco la forma, estructura y alcance que tiene y el sentido del discurso, ¿no? A mí me parece fundamental la narrativa que creamos con las imágenes, no solo porque nos explican el mundo, sino porque nos dan sentido, ¿no? A lo que vemos, quiénes somos, nos explica a nosotros mismos. Entonces hay un discurso de fondo necesariamente, pero también forma parte de una intención, ¿no? La intención de explicar, la intención de contar. ¿Y cuál es el propósito de esto, no? Esto ha abierto múltiples debates. Con diferente intensidad, con diferente impacto, pero al final creo que es la manera en la que contamos nuestra propia historia, ¿no? Tanto la fotografía, que es un discurso escrito con luz, ¿no? Al final escrito con luz. Se basa en una técnica, ¿no? Independientemente del formato, sigue teniendo de alguna manera los mismos principios. Se construye un discurso visual a partir de la lectura de luz, ¿no? Entonces es un poco parecido al discurso de la escritura, que se fundamenta en otros cánones o en otros principios, pero tiene de alguna manera el mismo propósito, ¿no? Contar nuestro paso por el mundo. Entonces creo que son pilares de nuestra historia, ¿no? Cuando observamos, de alguna manera, o eso yo, por lo menos es el punto que yo defiendo, afirmamos lo que estamos haciendo, quiénes somos y en qué momento, ¿no? Entonces vamos construyendo nuestra memoria, ¿no? Yo creo que es la parte más fuerte o sólida que tiene el trabajo de la fotografía periodística, ¿no? Narciso, acabas de estar en Bolivia, en un momento fundamental para la historia de ese país, el golpe de Estado, las protestas, las masacres. ¿Por qué vas para allá? Siempre que viajo a un lugar, soy fotógrafo freelance desde el inicio de mi carrera. He tenido diferentes convenios y acuerdos con diferentes medios a lo largo de estos años, pero siempre he intentado
estudiar un poco la región, el contexto del lugar para poder definir una cobertura, ¿no? En el caso concreto de Bolivia, algo está pasando en la región, ¿no? No solamente se trataba de Bolivia, era también Chile, había iniciado con Ecuador, y la región entera estaba en ebullición. Pero Bolivia concretamente, desde hace años, se ha convertido en un actor silencioso, digamos, ¿no? Que ha ido dando pasos muy particulares, muy concretos, que en términos del impacto mediático no habían tenido eco a nivel internacional. ¿Un laboratorio, dirías? Posiblemente, no lo llamaría tal vez un laboratorio, pero las circunstancias concretas de la historia reciente de Bolivia lo habían llevado a una dirección inesperada, me parece, ¿no? Un país que pasó de ser el más pobre de la región a tener el crecimiento económico más sustentado. Sí, más del 5% en anual. promedio anual. En un periodo de 14 años era muy impresionante, ¿no? Al contrario de lo que tal vez algunos medios apuntaban como el milagro chileno que se desmoronó y lo dejaron ver las protestas que no han concluido hasta el día de hoy. Bolivia no se hizo notar mediáticamente, pero en términos de los resultados, en términos de lo que el país construyó a lo largo de este periodo, se hizo notable. Eso llamaba mucho la atención, por lo menos durante estos últimos años. En mi caso concreto fue dar seguimiento a cómo se iban desarrollando estos diferentes aspectos del país hasta el momento de la crisis, ¿no? Que resultaría un poco inexplicable teniendo en cuenta la estabilidad económica que el país vivía, económica y política hasta cierto punto. Y de repente hay un giro en las circunstancias, ¿no? Y entra en un periodo de crisis muy grave, al punto que, de acuerdo a la lectura global de este fenómeno de crisis política en la región, fue el más sangriento, 36 muertos en un periodo de un mes de protestas, algo que no se ha visto en Chile, por ejemplo, ¿no? A pesar de los fuertes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, no ha habido tal número de muertos, ¿no? Entonces, estas circunstancias creo que permiten ver en Bolivia, además del rol estratégico que ha tenido en la región en términos de la economía y la política, creo que es importante, ¿no? Situarse en el papel que Bolivia ha desempeñado en este tiempo. ¿Tú llegas allí cuando ya el golpe está consumado o un poco antes, cuando inmediatamente después de las elecciones? Seguí el proceso de las elecciones cuando se anuncia esta irrupción en el conteo, un poco inexplicable. Después, de acuerdo a la sucesión de eventos, se anuncia a Evo Morales como ganador del proceso electoral y comienza un periodo de crisis, ¿no? Donde se acusa que hay fraude. Después de esto, las protestas crecen de tal manera que se pide, pareciera que es una especie de protestas escalonadas, ¿no? Donde se pide el recuento, bueno, no es el recuento, queremos Dices las ahora protestas esto. en contra de Evo Morales. Exactamente, ¿no? Ese primer ciclo, digamos. Hay un sector del mundo de Santa Fe. Sí, aunque estas protestas se fueron dando en diferentes sectores, ¿no? Tú ya estabas allá cuando se dan esas protestas. Yo llegué, todavía no llegas. Todavía no llegaba ahí. Estaba planeando exactamente la cobertura. Estaba midiendo un poco la situación, cómo se estaba desarrollando. Y decidí ir en el momento exactamente cuando sucede la primera masacre, que fue el 17 de noviembre. En Sacaba. Ahí surgen los primeros muertos de las confrontaciones graves.
Del ataque, ¿no? Porque, digamos, a veces la idea de confrontación sugiere que son dos fuerzas iguales que están chocando y los muertos aquí están todos de un lado, que es del lado de... son militantes del MAS, están protestando en contra de Jeanine Áñez. Sí, el tema es que exactamente cuando se empuja para revertir el proceso de las elecciones, el resultado electoral, suceden muchas cosas, y entre esas cosas que suceden es el anuncio de un gobierno interino, ¿no? Cuando Áñez se autoproclama presidente de Bolivia. Esto le da otro giro a toda la situación política del país. Entonces, no solamente hay manifestantes de un sector opositor al gobierno del MAS o al gobierno de Evo Morales, del presidente Evo Morales, sino que se suman grupos o sectores muy amplios de la población, que son los sindicatos, ¿no? Construidos o estructurados muy fuertemente a lo largo de este periodo de gobierno del MAS, y son manifestaciones multitudinarias por todas partes del país, ¿no? Esto crea un ambiente de tensión mucho más grave, ¿no? El punto es, mucho estaba en juego y había mucho en riesgo durante todo este proceso. El tema es, los muertos no solamente llegan en un momento de confrontación, sino que se había paralizado, o sea, estaba en gran porcentaje paralizada la infraestructura del país, ¿no? Entonces, de alguna manera, el punto es el momento de tensión, ¿no? Las manifestaciones son legítimas, por supuesto. El punto de una confrontación es cuando hay dos grupos que se enfrentan, ¿no? En este caso concreto, son los grupos que daban soporte al expresidente Evo Morales, al partido del MAS, con fuerzas de seguridad y militares, ¿no? ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Lo dejamos ahí en suspenso. Claro que sí. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras. Estamos conversando con el fotoperiodista Narciso Contreras, mexicano, ganador del premio Pulitzer, sobre su trabajo en Bolivia inmediatamente después del golpe de Estado de Jeanine Áñez o Áñez. Tú llegas y entonces está esta confrontación, esta tensión en la calle y estas movilizaciones masivas. Sí, yo llegué un día después de la primer masacre en Sacaba, en Cochabamba, la región de Cochabamba, el Chapare, el día 18. El día que llego iba bajando una manifestación de ponchos rojos del Alto. Había mucha tensión ya en el ambiente y se esperaba, porque en el Alto hay una planta de distribución de gasolina muy importante, que es la que surte a la ciudad de La Paz. Era uno de los puntos más críticos o tensos porque estaba bloqueada la operatividad de esta planta, ¿no? Por diferentes sectores indígenas y diferentes grupos, y existía el riesgo, o ya se había anunciado que se rompería ese bloqueo. Sucedió al día siguiente que yo llegué, el día 19. Entonces, inmediatamente la cobertura de todos los diferentes medios internacionales que había en el lugar comenzó a hacerse desde muy temprano, cuando se anuncia que el ejército y las fuerzas de seguridad suben a la planta de Sencata y comienzan los enfrentamientos. Yo estaba ahí desde antes de mediodía, más o menos, y me tocó estar 24 horas cubriendo ese evento, principalmente porque es un lugar que no tenía acceso, todas las vías estaban completamente bloqueadas y se perdía mucho tiempo en llegar ahí. Eran kilómetros que había que caminar para poder llegar al punto donde estaban los enfrentamientos. Y además porque era una región que, por la circunstancia de la crisis, se encontraba inhabilitada en todas las vías
vías de comunicación, etcétera, no era de fácil acceso. La mayoría de los medios, en ese momento, antes exactamente de que se desata la masacre, bajan del Alto y no se quedó nadie. Se desaparece. No había nadie de prensa internacional en ese momento, excepto me encontré después de un par de horas a un periodista argentino y yo. Durante las horas que sucedió la masacre en el Alto, no había prensa internacional. Yo estuve en comunicación, monitoreando con diferentes colegas de diferentes agencias la posibilidad de que subieran, porque estaba pasando en ese momento los muertos, pero nadie pudo acceder ya al Alto. Entonces, las imágenes que traigo hoy para presentar aquí son la historia de esa masacre, puntualmente. Una historia que nadie contó. Me parece una historia clave en el proceso de crisis que vivió Bolivia, ¿no? Una historia que no fue recuperada por los grandes medios internacionales. Tus fotos estaban ahí. Sí, eso de alguna manera difícil de explicar. En el momento cuando yo bajé del Alto y comencé a enviar las imágenes a diferentes editores de agencias, medios en Europa, Estados Unidos, etc. Las imágenes tienen mucho eco, son imágenes fuertes, son imágenes de un evento muy dramático, muy terrible, pero a pesar de la fuerza, a pesar de la importancia del momento en que había sucedido y la importancia de tener el documento, las imágenes no se publicaron. Hasta el día de hoy no se han publicado en ningún lugar que yo tenga referencia, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Cómo te lo explicas, Narciso? No lo sé. Es difícil dar alguna razón conclusiva de por qué no se publicaron. Lo cierto es que había una serie de eventos en toda la región muy difíciles. Había una coyuntura mediática en Chile, por ejemplo, que era muy importante. Varios colegas, de hecho, decidieron o prefirieron mejor cubrir Chile que Bolivia porque se pensaba que Chile desencadenaría la caída del régimen, a lo que no sucedió, pero sucedieron los muertos en Bolivia, ¿no? Entonces era Bolivia, era Ecuador, era Chile, eran muchas circunstancias, además de diversas otras razones que pueden estar en términos de decidir una cobertura que tiene que ver con presupuestos y una serie de cosas más, ¿no? El punto concreto de por qué estas imágenes no se hicieron públicas, no lo sé. Puede ser parte de una lectura también que ha habido en términos de lo que Bolivia representa geoestratégicamente, geopolíticamente, ¿no? No lo sé. Son circunstancias que están más allá de mi lectura, ¿no? La llegada de Jeanine Áñez fue acompañada de imágenes de ella entrando a Palacio con la Biblia o imágenes de policías cortándose la huipala del escudo. En fin, esas imágenes atravesaron. Pero los muertos son los muertos. O sea, la sangre marca un conflicto. Hay quien se manchó las manos con esa sangre. ¿No se les estará protegiendo al no difundir esas imágenes? Posible, no lo sé. Es algo difícil de definir. Puede tener muchas lecturas. Las imágenes las tuvieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando fue a levantar los testimonios de lo que sucedió en estos dos eventos donde murió gente, donde asesinaron a gente. Tuvieron las imágenes también. O sea, estas imágenes circularon por todas las mesas editoriales. Y organismos de derechos humanos internacionales. Tuvieron mucho eco dentro de todas estas organizaciones y gente, pero ninguna de estas imágenes se hizo pública. Es un evento muy, muy fuerte, es un evento que marcó la dinámica de esta crisis política y que de alguna manera
influye también en la percepción no solamente que los bolivianos tienen de lo que pasó, sino de lo que todos tenemos, o la lectura que hacemos de lo que sucede en Bolivia. No es lo mismo que haya muertos a que no los haya. Y no es lo mismo que haya un documento que muestra que esos muertos existieron y están presentes a que no los haya. O sea, es un tema y una historia que tiene su propia dimensión y su propio impacto, ¿no? Entonces yo creo que además es un tema delicado, por supuesto, en términos de cómo se sucedieron los eventos, en función de qué decisiones se tomaron, en el momento en que se habilita al ejército y las fuerzas concretamente el ejército para tomar el control de la seguridad del país, que se estaba saliendo de las manos, se iba de las manos a la policía, a la fuerza de seguridad, y toma el control del ejército y se habilita a que puedan recuperar el control de la seguridad del país a costa de lo que sea, ¿no? Y fueron a costa de muchas vidas. Es una lectura dura, en términos del impacto político, las consecuencias políticas que puede tener esta decisión o estas decisiones, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo en México, por ejemplo, ante determinados conflictos, era tal la desconfianza hacia la prensa que muchos de los actores demandaban que los fotógrafos, especialmente, que los reporteros, no estuvieran en los conflictos, no los documentaran. ¿Cómo sentiste tú la reacción de la población boliviana ante esta represión que tú captaste con tu cámara? Eso es un muy buen punto, porque al inicio los diferentes sectores de la población en Bolivia, pro y en contra, la oposición y la gente que apoyaba al MAS o que apoya al MAS, todos rechazaban a la prensa, independientemente de todos. Tuvimos momentos muy tensos con gente en las calles, en el Alto, en diferentes lugares, hasta que se daban cuenta que éramos extranjeros, no éramos prensa local. Entonces había otra relación, se construyó otra relación. Había una desconfianza tremenda, absoluta hacia la prensa nacional. De hecho, cuando llega la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Sacaba, la población nos corrió, llegó la prensa nacional y la población nos corrió lanzándoles piedras, ¿no? No había una buena relación entre la prensa nacional y la población, pero era diferente la relación con la prensa internacional. Entonces, incluso había una voluntad de protección, ¿no? Lo que no puedo yo asegurar en términos de la relación con fuerzas de seguridad o militares, ¿no? Concretamente en el caso de Sencata, cuando estoy fotografiando los enfrentamientos y comienzan a caer los primeros muertos y continúo fotografiando todos los eventos, traté de salir de la línea de fuego no solamente por términos de protocolo, seguridad, sino evitar que ser visible para los militares. ¿Algún francotirador? Sí, no solamente por el tema de poner en riesgo mi propia seguridad, sino porque sabía que no había más prensa, no había más medios, no había nada que pudiera sustentar o dar un poco de soporte a lo que yo estaba haciendo ahí. Tenía la línea abierta con mi editor y con el protocolo que yo sigo de seguridad, pero era una situación muy vulnerable. Entonces, sabiendo que estaba solo en una situación donde no había otra prensa, nadie más, había que tomar mucho cuidado para esto, ¿no? Poder apuntar la cámara hacia los militares que disparaban era algo muy complicado, ¿no? Entonces tenía que tratar de mantener un perfil muy bajo durante la cobertura, aún sabiendo que era un evento muy complejo, ¿no? Ese testimonio gráfico que tú captaste, ¿crees que puede servir de soporte para una demanda en algún tribunal internacional, la Corte Penal, por ejemplo, sobre los responsables de la masacre? No lo sé. Sinceramente no sé hasta qué punto estas imágenes podrían servir como un documento, como una evidencia de que esa masacre, en términos legales,
puede sustentarse, ¿no? Sí pueden servir como apoyo. Esa fue mi intención al ofrecérselos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diferentes otros organismos. Si las imágenes podían ayudar a clarificar o por lo menos a exponer las circunstancias del evento y hacer tangible que el resultado fueron muertos y muertos que cayeron ahí, los fotografié en el momento en que son muertos, en el momento en que son heridos, en el momento en que toda la dinámica de la situación la registré, y si eso puede servir para clarificar o esclarecer qué sucedió ese día, al menos, ese es el propósito de las imágenes, ¿no? Ya para finalizar, Narciso, si alguien quiere tener acceso a tus imágenes sobre Bolivia, ¿qué tendría que hacer? Tengo un sitio web y redes sociales. Pueden ponerse en contacto conmigo y, por supuesto, las podemos discutir. El propósito de estas imágenes y el propósito de estar aquí es hacerlas públicas, darlas a conocer. Narciso, muchísimas gracias por estar en este Al cruce de contrario. palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.